الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ayer, कल es decir, el 20 de febrero, 20 फरवरी का दिन गुजरा है. este día se considera en la comunidad como el día de la profecía de Hazrat Musleh Maud, en el que el santo Mesías prometido habló del nacimiento de un hijo que iba a ser piadoso y que tendría muchas otras cualidades. El pasado sermón también di algunos de los signos del santo Mesías prometido, y hoy he considerado apropiado hablar o tratar sobre el 20 de febrero y que voy a mencionar esta profecía que el santo Mesías prometido denominó un gran signo, un signo magnánimo. A los que le renegaban les dijo que me rechazáis, es verdad que me rechazáis, pero este signo está por encima de los seres humanos que puedan hacer una profecía sobre un hijo que tuviera unas cualidades excelsas, que viviría largo tiempo, que nacería durante mi época, y dijo que si miráis esta profecía con profundidad, veréis que no hay ninguna duda de que es un signo de Dios, y sin embargo, si los detractores tenéis dudas, entonces un signo, presentado nosotros un signo como este, debe ser observado que esto no es solo una profecía, sino un signo elocuente del cielo, y como era necesario probar la verdad del Islam y establecer la grandeza del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el santo Mesías prometido no atribuyó esta profecía a su a reclamar ser él la verdad, sino que Allah Ta'ala ha demostrado este signo para demostrar la verdad y grandeza del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este signo en verdad es superior, mucho más potente que revivir una persona de entre los muertos hacia los vivos, porque hacer revivir a un muerto es hacerle prolongar su vida, como parece ser que en la Biblia se habla de Santo Jesucristo y de otros profetas, aunque también hay detractores. Es decir, aunque creamos en que un muerto sea resucitado, ¿cuál iba a ser el beneficio que iba a obtener el mundo? Pero con la ayuda de Allah Ta'ala y con sus bendiciones, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ha aceptado esta oración y ha enviado una bendita alma que estaría llena de signos y bendiciones aparentes y ocultos en todo el mundo. Dice: oh gentes, yo no soy nada. Todo el que se confronta a mí, en verdad, ataca al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero debe recordar que no puede lanzar polvo al sol,
porque ese polvo, esa tierra, caerá sobre su cara, sobre sus labios, y le humillará. Y nuestro querido profeta, sallallahu alaihi wasallam, su grandeza y su esplendor no será menor, sino que Allah Ta'ala mostrará aún más su poderío. ¿Acaso cuando se acerca la salida del sol podéis parar la hora del Fajr? De la misma forma, no podéis dañar el sol del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su verdad. Allah Ta'ala removerá vuestra malicia y vuestro rencor. Esas personas que había musulmanes que solían criticar al santo Mesías prometido, y al santo Mesías prometido les contestó de esta forma: según la profecía, como sabemos, en 1886, en marzo del 89, nació el hijo prometido que el 20 de febrero de 1866, él iba a hacer un trabajo que iba a acordarse hasta el final de los tiempos. Incluso los opositores estuvieron de acuerdo en la obra. Pero vamos a recordar las palabras de la profecía para que entendamos su veracidad. El santo Mesías prometido, con su propia palabra, el 20 de febrero de 1886 publicó una revista, Seraj Munir, y dijo que una señal del signo celestial que se publicó el 1 de marzo de 1886, donde dijo el santo Mesías prometido que entre las profecías que, si Dios quiere, se publicarán en la revista, la primera profecía que trata de mí, el 20 de febrero de 1886, que es del mes de Jamadul Awwal, en resumen, se pone como ejemplo, y se publicarán en esta revista, si Dios quiere. La primera profecía que se me reveló por revelación es que Dios el Todopoderoso, que tiene la fuerza sobre todas las cosas, con su revelación me dijo que escuché tu súplica, acepté tus palabras, se te concede un signo de la misericordia, un signo de gracia y favor se te concede, y las llaves, y tienes la llave del éxito y la victoria. Y este viaje que estás haciendo a luz de Hana será bendito, por lo tanto se te da un signo de esplendor celestial, será un favor hacia ti y será el triunfo. Muzaffar, para ti sea el saludo. Dice que aquellos quieren salir de la muerte y aquellos que están enterrados en las tumbas salgan fuera, para que el mensaje del Islam y la palabra de Allah se muestre de nuevo a las gentes y con todas sus fuerzas venga y la oscuridad desaparezca y la gente sepa que soy todopoderoso, hago lo que yo quiero, y tengan la certeza que yo estoy contigo, para que tengan la certeza de que estoy contigo. Y aquellos que no creen en Allah y que no creen en Dios, ni en su libro, ni en su bendito profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que le miran y le rechazan, cuando tengan este signo y cuando se muestre el camino de los pecadores, se te da un hijo, un hermoso hijo, será
un muchacho de tu semilla y de tu propia progenie y raza. Aquí Allah Ta'ala le está diciendo que nacerá de tu propia progenie, será un hijo tuyo, será hermoso y vendrá como huésped. Su nombre es Immanuel, Embail. En el Yame Atam, que se escribe esta profecía, se pone el nombre de Emmanuel. Y la palabra original es Emmanuel. Y también Bashir, Emmanuel y Bashir. Emmanuel y Bashir. Se le ha dado el Espíritu Santo, está libre del pecado, es la luz, bendito sea quien llega del cielo. Con él viene el Fadl, vendrá con mucha grandeza, esplendor, riquezas, vendrá al mundo y curará a muchas gentes de sus enfermedades por medio de su poder mesiánico. Es la palabra de Dios y es porque la piedad del cielo de Dios le ha enviado con la palabra gloriosa. Será sumamente inteligente y dotado de pertenecientes entendimiento, estará repleto de toda clase de conocimientos pertenecientes a las cosas externas y escondidas. De 3 hará 4. Bendito sea el lunes, hijo amante, grande es su nombre, es la manifestación de lo primero y lo último, imagen de la verdad y la gloria, como si Dios mismo hubiese bajado del cielo. Bendito es su advenimiento, será una manifestación de la gloria divina, la luz divina. Dios le ha otorgado el aroma de su gozo. Habremos de ponerle en él nuestro espíritu, estará bajo la protección de Dios, crecerá con rapidez sorprendente, prisioneros y esclavos serán libertados por él, su fama se extenderá por los confines de la tierra y las naciones serán benditas merced a él. Como he dicho, dice Jesús, estas iban a ser las propiedades de este hijo prometido. Vieron la gente cómo nació el hijo y durante 52 años estuvo ejerciendo el califato, y luego fue cuando se fue de este mundo. Si vamos o analizamos estas particularidades y vemos la vida de Hazrat Khalifatul Masih Sani, del segundo Khalifa, para ello sería necesario escribir distintos libros. No valdría en un sermón poder expresar las consecuciones de este Khalifa. La comunidad cada año, el 20 de febrero, hace estos jalsas y los ulemas y la gente que se les encarga según su conocimiento intentan explicar este evento. Los Khalifatul Masih Saleh y Khalifatul Sirabe también lo hacían, pero no podemos decir que en la vida de Hazrat Musleh Maud y se cumpliera, toda la gente comprendiera la profundidad de esta profecía, donde la propia vida de Hazrat Musleh Maud. Pero yo voy a intentar poner algunos aspectos de la profecía, y también para que a nuestros propios y a los de fuera, los que vienen, los que acaban de conocer, vean cómo les puede influenciar. Antes de que yo empiece, voy a hablar de los libros. No había un sistema para grabar su voz. Hay sermones que no se conservaron y a veces no se podían tampoco grabar, se olvidaban. Los libros, entre conferencias
se ha recogido bajo el título de Anwarul Ulum y lo publica Fazl Umar Foundation. Son 24 volúmenes y hay 633 conferencias y libros. Y ellos tienen la idea de que se publicarán este número de volúmenes. El total de conferencias serían 850 sermones, y de 25 a 29 volúmenes están siendo impresos y consistirían en 1602 sermones. Quedarían 3 que harían que el número de sermones fuera alto. Respecto a los jutbas de Juma y los Eid, según la lista que estamos manejando, son 2000, más de 2000 y 2076, y los Juzbate Mahmud son 1602, y desde 1948 a 1959 se han publicado 500 sermones en academias. Es una pequeña representación de los trabajos intelectuales, y si escuchan cada una de sus sermones verán arroyos de conocimiento que el ser humano se queda sorprendido. Al Sales en una ocasión dijo que si cogen la profecía, es decir, sería relleno de conocimiento intelectual interior y exterior. Dijo el Sales que en este libro, este ejemplo es el Tafsir Kabir, que es un libro que si alguien ha leído, aunque sea una parte, tiene que reconocer que si en el mundo ha aparecido una persona con cualidades divinas y solamente se publicara una parte de las notas que él ha escrito, sería considerado una persona extremadamente piadosa. Pero aparte del Santo Corán escribió otros libros. Dice que solamente en el Sagrado Corán escribió unos 10.000 páginas. Los 10 volúmenes de Tafsir Kabir son unas 6.000 páginas. Aparte están las notas de los suras, y luego se hablan de distintos aspectos en nuestros sermones. Luego, en el Jalifat al-Masih Sani, en el Kalam, escribió 10 libros, y es de acuerdo a lo que decías del Jalifat al-Masih Sales, el Tafsir Kabir, los 10 volúmenes, los 2 primeros volúmenes, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Baqarah, luego del Surah Al-Yunas, el Surah Al-Ankabut, también cubre otros 10 suras. Luego entre medias no se llegaron a publicar, y luego del Surah Al-Nawa Al-Nas, es decir, son 59 suras de 6.000 páginas, en los que no se han cubierto 55 suras. Si se publicara con la tecnología de hoy, serían más de 10.000 páginas, y ahora se está haciendo. Es decir, en el tema tiene 10 libros sobre
la moral islámica, 31 libros sobre la vida del Santo Profeta Muhammad, 13 libros, 4 libros y periódicos de historia, 3 libros sobre jurisprudencia, 25 libros y periódicos sobre política de la prepartición con la India y 9 libros y periódicos después de la partición para el establecimiento de Pakistán. Luego, sobre el Ahmadiyyat, escribió más de 100 libros y otros muchos temas que, como he dicho, esto pueden ser cientos, pueden ser 800. El Jalifatul Masih Sales dice que como él dijo que estaría lleno del conocimiento secular y del comienzo espiritual, verán que se ven los dos tipos de conocimiento, y cuando él publicaba algún libro, todas las personas decían que nadie podía publicarlo. Mejor, cuando él hablaba, daba un consejo desde el punto de vista político, ellos, los opositores, aceptaban su posición, es decir, que el que sería relleno de conocimiento secular espiritual es una verdad que ha sido testificada incluso por personas que no son de la comunidad. El Jalifatul Masih Sales nos decía que si solamente miráramos el tafsir era suficiente para entender su obra. Ciertamente nueva forma para entender estos versículos serán debidos, abiertos a el esfuerzo del Muslim Maud. Ahora voy a hablar sobre su tafsir, sobre el Santo Corán. Al-Lama Futi Puri Saheb dice que el Tafsir Kabir, volumen 3, no era Ahmadí, y estoy mirando este libro. No tengo duda que es un nuevo enfoque el que ha dado el Santo Corán, y es el primer comentario donde se condensan el conocimiento, perspectiva, la concentración. Cada palabra está impregnada. Y cómo es que yo he estado desprovisto. Ojalá hubiera conocido este tafsir antes. Ayer, hablando sobre el tema del Lut, he tenido que reconocer que él, al hacer este comentario, el aspecto de la discusión que tenía antes no está dentro de mi forma, y dijo: yo hago oración por ti. El Ama de Asfate Puri Saheb, en una carta, dice que el Tafsir Kabir, dice, lo estuve observando por la noche. ¿Cómo lo he encontrado? Es algo difícil de explicar, pero debemos pensar que a mi vista es el primer tafsir en urdu que hasta cierta parte tranquiliza las mentes, y el servicio que se está haciendo al Islam, el objetivo es tan grande que los opositores no pueden enfrentarse o confrontarse con él. Wachter de la universidad de una universidad, Hazur está hablando de él respecto a este tafsir. Dice
en Jacob Bad Digre. Conseguí de un profesor, Abdul Manan de Dil, en Patna College, Shibine College. Se quedaron tan impresionados que la madrasa Shamsul Huda se enviaron estos para ser leídos allí, y se llamaron a varios shuyukh, y dijo que no había un tafsir, un comentario tan mejor en persa respecto al del árabe. Se cayó, y al cabo de un rato uno de ellos dijo que en Patna no se encuentran todos los tafsirs del Corán. Cuando hayamos leído los otros podremos decir. El profesor dijo que el comentario del Mirza Mahmud no se encuentra en ninguna lengua. Tráiganlos de Siria. Y los ulemas de persa y de árabe se quedaron callados. Un abogado escribe que para conseguir en el Darussalam, en la Paz, cuando se metió en la cárcel, estaba buscando, me encontré con un libro y me acusaban que yo quiero establecer un país musulmán dentro de un país hinduista. Luego me di cuenta que se podía sacar esa conclusión de mis sermones, y dije, ahora no conocía el camino, y los musulmanes su situación era muy penosa. Al segundo día, cuando vi el libro del Tafsir Kabir en la prisión y empezó a hojearlo, se lo había llevado con él. En ese versículo, en ese Corán, vi las bases para el nuevo desarrollo del Islam. Fue la primera vez que me conciencié de qué era el Corán, como él dice, que a unirse a la comunidad ahmadía, que todo el resto de los musulmanes la odian, no es algo sencillo, pero cuando se acepta la verdad hay que aceptar lo que Allah Ta'ala envíe. Hice una oración muy larga diciendo que, oh Dios, enséñame el camino recto, y mi lugar de oración estaba lleno de lágrimas, porque al conocer a la Ahmadiyya como una religión verdadera, hizo que escribiera una carta a Mirza Wasim Sahib Ben Qadian, que quería ser Ahmadi. Pasé mucho tiempo en la cárcel de Skandar Ajel, y ellos no podían a veces darme las cartas que venían de fuera, debido a la fuerza de la determinación. Tenía interés en que las cartas que me venían de Qadian no se me frenaran. En la Majlis Hyderabad hay una comunidad muy grande. Todos los presos se reunían conmigo con mucho cariño, me apreciaban, aunque no podían saludar ningún soldado. Hicieron que mis cartas que venían de Qadian, aunque eran revisadas por los encargados de la cárcel, al final me llegaba. Y al final vinieron una vez diciéndome
que usted deje ese comentario del Corán y le voy a dar el Corán de Maulana Abdul Kalam Azad y Maulana Madudi y se convencerá. Se me trajeron esos dos Coranes cuando eran traducciones. Miré los dos Coranes y vi que en el Tafsir Kabir me da la oportunidad de seguir investigando más. Le pregunté al carcelero que dónde están las limitaciones de esta traducción de la que yo tenía, porque eres el lenguaje del Corán, la yamassahu illa al-mutahharun, y sus secretos solo se hablen a la gente pura. Entonces, cuando escribí este tafsir, dice que lo escribí y entendí la veracidad del tafsir, del comentario. Pidió un formulario de Bet, estuve haciendo oración continuamente, que no sé si se me aceptará el Bet o no, y no salió mal porque Hazur dijo que un Ahmadi musulmán tiene que ser fiel al gobierno de su país. Cuando dije que el Tafsir de Hazur decía estas cosas, se me aclaró y se me aceptó el Bet. Después, en un lugar leí que el Jalifa, que será el Jalifa prometido, él liberará a los prisioneros. Yo le pregunté a Hazur, si él estaba todavía en la cárcel, que pidiera por mí. Hazur, Jalifa Sahab, hizo oración por mí y dijo que Dios le libere, y en unos días se me liberó, y la profecía que él liberará a los prisioneros, yo soy un ejemplo claro de ello. Luego los representantes occidentales en Europa, en América, E.J. Arbery es un estudioso inglés de árabe del Farsi, dijo que este nuevo comentario del Corán, de estos 5 volúmenes, es muy importante porque es la primera visibilidad. Hace 15 años este trabajo se comenzó y este trabajo se hizo bajo la supervisión de Hazrat Mian Bashiruddin Mahmud Ahmad, es decir, publicar una edición donde se tradujera al inglés de forma correcta y se hiciera versículo a versículo. El primer versículo que tenemos en mente condensa los 9 primeros suras, tiene un dibacha, que es una introducción al estudio del Santo Corán. En esta introducción, esta persona escribe que todo lo que se ha mencionado en esta introducción es el resumen de lo que el fundador de la comunidad Ahmadía había expuesto, o bien los que el propio segundo Jalifa. Por lo tanto, podemos decir que este es un libro que podemos aprender realmente el verdadero espíritu del Santo Corán. No solo esto, hay otros comentaristas entre los árabes. Hay un doctor, dice que buscando la luz empecé a leer libros de distintos de ulemas, de Muhyiddin Ibn Arabi, de Ali al-Hakmi, etc. Pero en ninguno de ellos no encontré ese gusto que encontré
en el tafsir de Hazrat Mirza Hazrat Muslim Maud, yo estaba buscando un comentario como este, y cuando vi en la página web, vi una luz y una verdad que atrajo definitivamente mi corazón. El Jamal Saheb de Marruecos dice que en esta época, cuando me correspondía con Hazrat Muslim Maud, se me dijo que me tradujera la primera copia, y cuando comparé esto con otros comentarios, la diferencia era tremenda. Encontró que el Tafsir Kabir era un sumario del núcleo de Sharia y otros comentarios eran solo cáscaras. En mi corazón se abrió una pintura muy bonita del Islam que continuó penetrando en mi corazón, en mi alma. Hazrat Muslim Maud, cuando conocían su profundidad o su inteligencia, Sayyidina Hazrat Muslim Maud en el Literary League, él en Lahore dio dos conferencias. La primera conferencia fue en árabe y era en el Mall Road Al-Sanai Alam, es decir, cuál era la posición del árabe como lenguas del mundo. En el YMCA de 1934, en un hall, el 31 de mayo, que lo estaba presidiendo el doctor Barkat Ali Qureshi, Azur habló durante hora y media y la audiencia escuchó con total atención. El doctor Qureshi agradeció a Hazrat Muslim Maud y dijo que ojalá pudieran escuchar en el futuro temas académicos. Lala Kabar Sim Saheb es un juez de Kashmir que estaba presente en la ocasión. Él agradeció a Muslim Maud en inglés y dijo que estaba muy contento del orador. Dice que cuando vine para escuchar la conferencia pensé que se me iba a explicar de tal forma como la gente antigua lo presentaba, cómo era primero, si un árabe a alguien le preguntó las razones de la excelencia de la lengua árabe y mencionó tres razones. Primero, él conocía el árabe porque él era árabe. Número dos, porque yo soy árabe, porque el árabe es la lengua del Santo Corán. Y tercero, porque el árabe será la lengua del paraíso. Dice, yo pensé que iba a escuchar cosas de este respecto, el punto de vista filosófico, pero lo que Mirza Sahab explicó me hizo pensar que su conferencia merecía la pena ser escuchada cada instante, cada palabra, cada sílaba, y extraje un gran beneficio y un impacto en mi corazón. Sayyid Abdul Qadir Sahab, el vice principal del Islamic College de Lahore, él trabajaba como trabajó en una publicación que era bajo el título Islam y el comunismo, y donde se mencionaba un discurso de Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, que era Islam, el sistema económico de la sociedad islámica. Cuando escuchó este
este discurso, que tuvo la oportunidad de escucharlo, de repente pensé que estaba lleno de pensamientos académicos y que Allah Ta'ala le había dado unas capacidades y había completado cada aspecto. Por lo tanto, mis pensamientos son los que deberíamos evaluarle y considerar este libro. El mundo en general necesita un libro así. Hace mucho tiempo el Muslim Maud fue un libro que presentó y se hizo también su traducción al inglés. Los que saben inglés y los que les gusta la economía deben también leer este libro. Luego Lala Ramchand, que fue quien presidió la Liga de Conferencias, y dijo que he escuchado un sermón que en la historia de la Ahmadiyya está ahora progresando, porque el sermón que han escuchado ustedes, Hazur ha mencionado nuevas cosas, he tenido mucho beneficio. Pensaba que el Islam era solamente el pensamiento de los musulmanes, pero hoy, con el imam de la comunidad Ahmadiyya, me he dado cuenta que el Islam habla de todos los seres humanos y diré a los que no son musulmanes que este respeto que presenta el Islam es una excepción. Damos las gracias al imam de la Jamaat Ahmadiyya, que nos ha llenado de su conocimiento secular y espiritual. Este es un aspecto solo relacionado con el conocimiento secular y espiritual que tenía Hazrat Khalifa Turmasi Sani, que Allah Ta'ala al Muslim Maud, el tesoro que él nos ha legado, nos da la oportunidad de leerlo, de conocerlo, y entre su obra hay múltiples temas que nos da la oportunidad de aprovecharnos y que consideremos, ganemos, nos beneficiemos de sus discursos. Dice Azur que voy a leer un janaza que es de un hijo de Hazrat Muslim Maud, nació de Hazrat Sara Begum Saheba y Sabzada Mirza Hanif Ahmad Sahab el 7 de febrero falleció en el Tahir Institute. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. El 24 de marzo de 1932 nació, y de niño también le había consagrado, igual que el resto de los hijos, y su educación era parecida, era igual que la de los misioneros. Aprobó el metric y se fue a Lahore con la premisa de que iban a practicar allí. En 1900 él salió fuera a partir de Pakistán y se fue a Sierra Leona para servir largo tiempo. Era un hombre con grandes conocimientos. Después de 20 años, él empezó a publicar versículos seleccionados, citas seleccionadas desde el Masih Maud Rasatu Wassalam, y bajo el Fehme Quran, el título, escribió un libro que ha sido publicado luego después del 2004 en adelante.
también en lo que tenía en árabe, en persa, él solía prepararlo, separarlo y distribuirlo. Su matrimonio se hizo con Khurram Sayyed, que era la hija de un tío del Khalifa Masih Rabi. Tienen 4 hijos, Asmira Suleiman Ahmad, y 3 hijas, Tamam el-Hina, Khalid Tamslim Ahmad, en Rabwa es su esposa, y luego Mina Mubaraka, Abdul Sami. En Sierra Leona, durante el tiempo que estuvo allí, su mujer comenta que trabajaba con muchísimo esfuerzo. Qamar Suleiman Saab fue a verle a Sierra Leona y dijo que la gente de Sierra Leona a Sahibzada Saab le recuerdan mucho, cuidaba de los huérfanos, ayudaba en silencio, cuidaba a sus amigos, especialmente cuando murió un amigo suyo y su familia era aún joven, se preocupó de los matrimonios de los hijos, y él cuidó mucho donde casaba a los hijos de esta familia. Quien más conocía el farsi entre la familia del Santo Mesías Prometido era él. Conocía los libros del Santo Mesías Prometido. Por eso, en el libro que él escribió, hasta que no tuviera un conocimiento muy profundo, no se podía publicar. Y los libros del Santo Mesías Prometido los llegó a leer como 20 o 25 veces. Tenía un cariño especial a Qadian, aunque su salud empeoró. Estuvo yendo a Qadian, a los jalsas. Tenía mucha firmeza en la oración. Dice su hija que contó un sueño de un sahaba, y ve sobre él de que él está creciendo en rango espiritual, y se le dice que la buena familia que has dejado está haciendo oración por ti y estás creciendo espiritualmente por ello. Decía a sus hijos que tenéis que pedir por mí, que Dios quiera que su familia permanezca unida a las bondades, de la forma que Salam hizo oración por su familia. Quería ver cómo toda su familia estaba unida a la Jamaat. El musulmán dijo que en sus familias sean tu guardia, donde Satanás no pueda introducirse, y que den predilección a la religión frente al mundo. Que Allah Ta'ala muestre señales de misericordia sobre él, eleve su rango, y a sus hijos también, en verdad, les dé la oportunidad de cubrir ese deseo de ser hijos o de la sangre Santo Mesías Prometido. Dice la luz que yo también les he tenido mucho cariño, pero debido era por la humildad que tenía. Allah Ta'ala que eleve sus rangos, y que Allah Ta'ala dé la oportunidad de que sigan manteniendo su familia una relación con el Jalifa muy cercana.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.